Si nosotros ahora hilamos un poquito más profundo en estas deidades, ¿sí?, que adoraban esta mujer, en el caso de esta mujer, y lo que le fue inclinando al corazón de su hijo Roboam, nosotros podemos ver que estas fuerzas espirituales tienen un poder justamente en lo que después fue haciendo Roboam con el pueblo de Israel. Por ejemplo, si nosotros vamos en el caso del espíritu de Moloch, porque ya debemos entender que no solamente tenemos que enfocarnos en lo que está escrito en la palabra, que no solamente lo que está dicho en la historia con respecto a todas estas cosas, sino que debemos entrar al plano espiritual y conocer a esa persona, a esa deidad, ese espíritu, ¿sí? Qué era lo que dirigía, y en este caso ese demonio que dirigía, persona, dije, me equivoqué, ese demonio tenía una capacidad muy grande. Por ejemplo, en el caso de Moloch, significa aquel que reina. Entonces, si nosotros estamos prestando atención a todas estas cosas y atando los cabos que son necesarios que atemos en el espíritu, ¿sí? Hoy no es algo diferente. Hoy tenemos a alguien reinando sobre nuestras cabezas, y es alguien que se quiere entronizar de una manera muy sutil sobre todo el planeta Tierra. Y eso es muy natural que esté sucediendo. Esta mañana discernía sobre estas cosas, que se está tratando de llegar a un gobierno mundial. Y es más que lógico. No es nada descabellado que se trate de llegar a un gobierno mundial. ¿Por qué razón? Porque ya no somos pueblos independientes. Si nosotros nos ponemos a analizar y a hilar finitos todas las cosas, ya no somos un pueblo limitado. O sea, hace 20 años atrás yo no sabía lo que pasaba si estaba acá en Argentina, no sabía qué pasaba en Chile, qué pasaba en Perú, qué pasaba en Paraguay, qué pasaba en Alemania, qué pasaba qué sé yo, en Japón, en China, en Estados Unidos, en Corea. No tenía idea qué ocurría. Estaba lejos a mi alcance, a no ser que entrara a hilar finito para buscar información de noticias, si pagaba, si tenía algún canal que fuera internet, pero era casi imposible. Estoy poniendo como, creo que me quedé cortita, no sé, con 20 años, no sé, quizás puede ser menos, puede ser más, no lo recuerdo, no me acuerdo exactamente las fechas cuando se comenzó con esta invasión global del internet. No las tengo en estos momentos. Pero ¿cuál es el punto? Que ya nosotros no somos una nación independiente como Argentina tiene su país, tiene su gobierno, tiene sus leyes y tiene su independencia. Ya no. Ecuador tiene su país, tiene su independencia, tiene su bandera. Sí, puede seguir teniendo todo eso. Pero los países se han expandido en pensamiento, en geografía, en comunicación, inclusive en ideología. Ya las fronteras ya cada día son más fluidas para moverse. Traspasamos a un nivel virtual, a otro nivel. O sea, como nosotros nos manejamos en un plano físico, si nosotros lo llevamos esto un poquito a lo que está ocurriendo y lo que ocurría antes a nivel espiritual, es más o menos lo mismo. Nosotros nos manejamos en un plano físico en el cual nos movemos. Hoy, por ejemplo, nos tienen a todos hacinados en nuestras casas y no podemos movernos de la puerta hacia afuera. Estamos en un plano físico, pero a mí nada me impide yo estar conectada con el resto del mundo. Y es en un plano virtual, o sea, no tengo límites. Entonces, esto es lo que nos lleva justamente a que las grandes potencias comiencen a mirar esto y decir, ok, ya no es un país, ya no son sociedades independientes, se ha unificado todo. Se ha unificado todo. ¿Por qué? Porque yo hoy tengo un comercio, tengo un negocio, yo puedo hacer transacciones comerciales con China, puedo hacer con Estados Unidos, puedo hacer con Alemania, puedo hacer con Venezuela, puedo hacer con quien se me dé la gana, mientras yo cumpla los requisitos que correspondan a cada organismo de cada país. Yo no tengo límites. Entonces, eso es justamente lo que está ocurriendo en estos momentos. Por eso es que ese pensamiento cada día se va a ir haciendo más fuerte hasta que se va a llevar a cabo, porque es una cuestión de lógica y que está escrito que así va a ser.
La guerra entre los países, como dice, estará en guerra, nación contra nación, se enfrentará nación contra nación, y justamente hasta que lleguen todos al acuerdo. ¿Por qué? Porque todas las naciones van a llegar al acuerdo y los que no estén de acuerdo van a ser derribados, así de simple. ¿Por qué es razón? Porque vamos a estar de acuerdo en dos líneas, o la línea del bien o la línea del mal, y sabemos quién dirige a las grandes potencias. Nabucodonosor fue usado por Dios para destruir la rebelión del pueblo de Israel. Fue usado por Dios, pero no quiere decir que fue usado bien. O sea, fue usado por Dios para mostrarle la iniquidad del pueblo de Israel, pero lo hizo a su manera, no buscando la dirección de Dios. No había amor en su corazón, no había respeto, era Él el Dios de la tierra. Y hoy está ocurriendo exactamente lo mismo. Por eso es que nosotros debemos alinearnos a un escrito está, para que aprendamos a ser aquí en la tierra el pueblo de Dios, pero ya no tanto con tanto misticismo y con tanto, como, no sé de qué manera decirle, no con tanta espiritualidad fantástica, sino que más práctico. Sí, Dios necesita en la tierra guerreros prácticos que conozcan sus estatutos, que conozcan sus leyes divinas, para que Él pueda venir a reinar aquí con autoría. Porque estas grandes potencias nos están dando un mensaje literal, información, reglamentos, documentación, donde van a ser avalados. ¿Y quién les va a poder estar en contra? ¿Y nosotros con qué documentación tenemos para poder enfrentarnos a estas fortalezas? Es una pregunta y algo que tenemos que buscar para reflexionar. Por eso es que tenemos que comprender a qué nos enfrentamos y de qué manera nos tenemos que enfrentar. Saber en el plano espiritual al que tenemos que elevarnos sí o sí en este tiempo, a qué fuerzas estamos enfrentando. ¿Sí? Dice justamente de Moloch, dice esto. Dice es un término que procedía de Fenicia, designada al sacrificio de los niños recién nacidos en sustitución de un cordero. ¿Sí? Al ser transferido al hebreo, el término fue asociado por la palabra hebrea melech, que significa rey. Ok, ya conocemos en el libro de Jueces que tenemos un rey, que es el rey Melech, justamente, que es lo que estoy ahí estancada y no puedo seguir avanzando, pero ya el Señor me va a dar el tiempo. Así pasó a designar un ídolo o divinidad en cuyo honor se ofrecían sacrificios a niños. Ahora vamos a ver el espíritu de Moloch. Eso era en lo físico, eso era en lo tangible. Ahora vamos a ver en lo físico. ¿Sí? El espíritu de Moloch pretende, o sea, lo que esta fuerza espiritual hace es abortar los planes de Dios al inicio de una congregación. Si nosotros nos ponemos a analizar Primera de Reyes 14:15, ¿qué hizo? Fue justamente eso lo que empezó a ocurrir, y no comenzó a ocurrir, fue de ya mucho antes, que Dios comienza por medio del profeta a dar el mensaje de la idolatría que venía experimentando el pueblo de Israel. Eso lo podemos ver mucho antes del capítulo 17. Sí, en el capítulo 12, por ejemplo, cuando Roboam sucede a Salomón, pero también lo podemos ver en la misma idolatría de Salomón. O sea, desde ahí comienza a abortar los planes que Dios tenía para el pueblo de Israel. ¿Sí? Se interpone en el crecimiento espiritual de las personas. O sea, cuando nosotros vemos que las personas les cuesta llegar a tener a una relación con Dios, estamos luchando con esta fuerza.
asesina los sueños de las parejas en sus inicios, cuando están recién casados, o sea, destruye los sueños de bendición que tengan, los sueños de prosperidad, de esfuerzo por salir adelante. Los destruye, los asesina, los aniquila, cosa de llegar al punto que estas personas terminen separadas sí o sí. O sea, el espíritu que opera es justamente este. Cuando destruye las relaciones, aborta los planes de los hijos de Dios, aborta los planes de negocios, empresas que van a ser prósperos y sembrarán en el reino. ¿Sí? El punto es cómo podemos nosotros detener a este espíritu, cómo podemos parar los ataques de este enemigo. Solamente orando, guerreando en el espíritu, pero no es esa oración, ay Señor, te pido, no, es oración de guerra. Alguna vez es necesario que nosotros nos visualicemos y nos pongamos en la posición verdaderamente de guerrero. Es esa oración que desgarra los cielos, que desgarra la tierra, que desgarra nuestra garganta, que desgarra nuestro espíritu, que nos deja sin fuerzas. Es esa oración, ¿sí? Atando y reprendiendo ese espíritu inmundo de Moloch, desautorizando los planes de Satanás en el nombre de Jesús y el poder de la palabra de Dios. O sea, no tenemos otra manera, pero si nosotros desconocemos cómo operan estas fuerzas, si nosotros vamos, porque si nosotros no vamos con autoridad, si no vamos con argumentos legales ante el reino celestial para que el reino espiritual interceda por nosotros, no va a pasar nada. Tenemos que conocer qué fuerzas son las que están operando y las que están trabajando en contra nuestro. Debemos conocer, o sea, yo sé, tengo un conflicto con mi vecino del frente, tengo un conflicto con mi vecino del frente, pero si yo voy al abogado, si yo voy a un juez, yo necesito llevarle los nombres, el apellido, si es posible el número de documento, el número de vivienda, el número de toda la información que más tenga de mi vecino para que realmente pueda yo levantar una denuncia o lo que sea contra mi vecino o lo que sea que tenga que levantar legalmente contra mi vecino. Acá en el mundo espiritual es exactamente lo mismo. Por eso es que necesitamos conocer cómo operan estas fuerzas y quiénes son las fuerzas que están operando. Tenemos que aprender a identificar si nos alineamos al reino de Dios. Tenemos que aprender a identificar cuáles son las fuerzas que están operando en este tiempo y en todos los tiempos. El espíritu de Astarot o Astaret también viene de la línea de los fenicios, o sea, son deidades fenicias. Sí. Astaret, al parecer el nombre de este dominio proviene de las creencias ancestrales justamente de la diosa conocida como Astarte, que se refiere a la antiquísima deidad de la religión fenicia semejante a Istar, Venus, Stara, Esther, Atar, todas estas también similares a la diosa griega como la famosa Afrodita, quien representa la lujuria, pasiones, fertilidad y la existencia misma. Astaret, en plural Astarot, figuraba la diosa encargada de la fertilidad, del amor y la pasión sexual. Para los cananeos fue la principal deidad. Es un demonio que famosamente es conocido como el Gran Duque del Abismo sin fondo. Su especie coopera con los niveles de la primera categoría maléfica que implica al trío vigoroso de los demonios Belcebú y Lucifer, siendo Satán el sultán, y con el apoyo de sus primeros colaboradores, que son los tres demonios conocidos como Amón, Pruslas y Barbatos. Este demonio infernal es representado simbólicamente como un hombre desvestido que posee alas. Sus manos y pies están representados
por un dragón. Además posee unas segundas alas con plumas que guarda debajo de las principales. En su cabeza lleva una corona que le adorna y en su mano tiene agarrada una serpiente y está montado encima de un lobo o un perro, ahora entiendo, con alas de dragón. Igualmente señalan que emana una pestilencia repugnante. Les fascina conversar sobre el derrumbamiento de los ángeles y sostiene que su despido del reino de Dios fue indebido porque asegura que llegará el día que tendrá el gusto de dominar el mundo como el rey de las realezas. De Astaroth se dice que las incitaciones que pone en el hombre este espíritu, por ejemplo, en Apocalipsis 8:7 dice: el primero tocó su trompeta, ocurrió granizos fuertes mezclados con sangre, y esto fue arrojado a la tierra, y la tercera parte de la tierra se quemó, y la tercera parte de los árboles se quemó, y toda la vegetación verde se quemó. De acuerdo con un estudioso de la demonología, explica que Astaroth es un demonio de primera jerarquía que seduce por medio de la pereza, la vanidad, las filosofías racionalistas de ver el mundo, ¿sí? Es el que se encarga de castigar y obtener las almas de los hombres más ricos del mundo. Inspira a los matemáticos, a los artesanos, pintores y otros artistas liberales. Puede volver invisible a los hombres. Puede conducir a los hombres a tesoros escondidos que han sido enterrados por hechizos de magos, y contesta cualquier pregunta que se le formule en forma de letras y números, en multitud de lenguas. Una de las pocas criaturas capaces de manipular la línea del destino, ya sea humano o divino. Conocedor de estos. Conforme, digamos, otro estudio de Francis Barrett, dice: Astaroth es el príncipe de los acusadores e inquisidores. Según algunos demonologistas del siglo XVI, los ataques de este demonio contra los humanos son más fuertes durante el mes de agosto. Otro punto a tener en cuenta, dice que en esta trinidad que tiene, o sea, esta maldita trinidad que tiene, junto justamente a Belcebú y Lucifer, hace tratos a cambio de la mitad del alma humana. Se dice que sabe los más íntimos deseos al provenir, los más íntimos deseos, el porvenir y el pasado de todas las personas. O sea, nosotros debemos comprender que estamos luchando, que luchamos con fuerzas que escapan a nuestro entendimiento humano si seguimos metidos e inmersos en esta tierra, que escapan completamente. Nosotros debemos entender que así como Dios en su palabra dice que Dios es espíritu y que los que lo adoran deben amarlos en espíritu y en verdad, debemos nosotros comprender quién es nuestro Dios y cómo opera y cómo se maneja y cuáles son sus oponentes. Nosotros debemos conocer bien, con claridad. Si nosotros conocemos el nombre de Jesucristo como nuestro Salvador, ¿sí?, como nuestro Padre Redentor, ¿sí?, que conocemos que su Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si conocemos estas cosas y estudiamos estas cosas, no podemos no estudiar y comprender cuál es nuestro contraataque, o sea, cuál es ¿cómo se llama? Una guerra. ¿Cuál es nuestro enemigo? O sea, debemos conocer, pero debemos conocer porque estamos muchas veces orando y no sabiendo identificar cuáles son las fuerzas espirituales que están operando sobre ciertas situaciones, tanto como en las personas, como en las sociedades, como en la tierra misma.
No sabemos operar, no sabemos, no conocemos. Entonces, si no conocemos de estas cosas, ¿cómo nos podemos presentar en las cortes celestiales? No llegamos a tener acceso a todo eso, porque en las cortes celestiales es como en cualquier corte, necesitamos documentación legal que nos muestre y nos habilite las cortes, la apertura justamente de que se abra esa corte para nosotros y poder interceder allí por las cosas. Pero si no sabemos en este tiempo, todo el mundo, y yo creo que una gran mayoría de cristianos ora y ora por toda esta situación que está pasando, pero no sabemos qué fuerza espiritual está operando sobre la tierra. Sigo insistiendo a medida que el Señor me lleva en profundidad con este estudio, sigo insistiendo que justamente es el viento solano que se ha levantado, pero más allá de eso, dentro de las fuerzas, cuando Dios le da autoridad a las fuerzas de destrucción sobre la tierra, sabemos que va a usar al enemigo para que esté operando, pero también debemos nosotros entender que cómo lo paramos. Debemos eso, comprender que cómo paramos esto. Si ya sabemos quién está operando, debemos saber cómo paramos esto. Y allí es donde es necesario que empecemos a entrar profundamente en la palabra de Dios para comprender cómo se para todo esto. ¿Sí? Porque ahora es cuando vamos a entrar en este principio de dolores, es donde nuestra guerra ya no va a ser más aquí en la tierra. No podemos pelear contra esas fuerzas físicas que se están levantando aquí a querernos controlar. Por lo tanto, nos tenemos que elevar, gente, y nos tenemos que unir a un escrito está para que podamos vivir en el equilibrio del reino de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Estamos tan cómodos, tan aletargados con nuestras vidas mediocres. Ay, sí, gloria a Dios, Señor, aleluya. Pero Dios en su palabra nos enseña otra cosa. No podemos estar tranquilos porque el reino de los cielos primeramente sufre violencia y arrasar, ¿sí? Pero ¿cómo podemos nosotros comprender, alinearnos al reino? Primeramente y por sobre todas las cosas es saber que debemos ordenar nuestras vidas, porque si no el enemigo nos acusa en las cortes celestiales. Debemos hacer un esfuerzo imperioso por ordenar nuestras vidas como está escrito en la palabra. Si tú tienes un esposo y estás mal con tu esposo, tienes que ordenar las cosas, pero no es, ay, es que no siento hacerlo, ay, es que no me nace, ay, es que yo me va. No, se trata de guerra. Tengo que ordenar las cosas.